Esto es el podcast de Carlos Vargas. El podcast de Carlos Vargas. Fuera del aire. Fuera del aire. Fuera del aire. Voces que trascienden todos los géneros. Todas las frecuencias. Todas las frecuencias. Locutores de radio como nunca los has visto. Esto es el podcast de Carlos Vargas. El podcast de Carlos Vargas. Fuera del aire. Fuera del aire. Fuera del aire. Voces que trascienden todos los géneros. Todas las frecuencias. Todas las frecuencias. Locutores de radio como nunca los has visto. Esto es el podcast de Carlos Vargas. El podcast de Carlos Vargas. Fuera del aire. Fuera del aire. Fuera del aire. Voces que trascienden todos los géneros. Todas las frecuencias. Todas las frecuencias. Locutores de radio como nunca los has visto. Esto es el podcast de Carlos Vargas. El podcast de Carlos Vargas. Fuera del aire. Fuera del aire. Fuera del aire. Voces que trascienden todos los géneros. Todas las frecuencias. Todas las frecuencias. Locutores de radio como nunca los has visto. Esto es el podcast de Carlos Vargas. El podcast de Carlos Vargas. Fuera del aire. Fuera del aire. Fuera del aire. Voces que trascienden. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Ya estamos fuera del aire en este tercer episodio de la cuarta temporada y estamos muy contentos porque en este episodio tenemos a una de las voces y personajes más icónicos del periodismo y de los medios de comunicación aquí en Durango, la voz que causa escozor, así como siempre nos dice mi queridísimo maestro Don Ever García Cuellar. ¿Cómo estamos? Bien, hermano, ¿y tú? Hombre, con el gusto de saludarte, Qué Carlos. honor, mi querido No, Ever. el honor es para mí que me hayas invitado aquí a tu podcast y aquí a través de Ahora TV. Saludos a Víctor Hernández Guerrero, Víctor Rubén Hernández Guerrero. Yo luego me confundo con Víctor Hugo, pero este es Víctor Hugo Fuentes y bueno, es Víctor Rubén su papá. Saludos Hernández a Víctor Guerrero. Hernández Guerrero. Ever, durante más de un año, Sí, en señor. estas 4 temporadas, hemos documentado la historia de la radio, de la televisión con los fundadores, Ajá. con los cimientos, de quienes pusieron los cimientos en la radio aquí en Durango. Ha sido muy interesante el platicar y el conocer. Muchos compañeros han mencionado el nombre de Ever García Cuellar en algún momento de sus trayectorias. Sí. Y hoy el conocer tus inicios va a ser muy interesante y muy especial. Muy bien. ¿Cuántos años tenemos ya en medios de comunicación? 33 años. 33 años. 33 ¿Y años. empezamos en cuál medio? Fíjate que yo inicié en el CCH cuando teníamos la clase de, me parece que era histórico social, con Joel Ávila, a quien le mando un saludo, Saludos. y nos dijo que si podíamos hacer un programa en Radio Universidad. Órale. Creamos un programa que tuvo una sola emisión, donde yo participé y se llamaba Presencia CCHina. Ahí fue la primera vez que se escuchó mi voz al aire. Y posteriormente, cuando termino la carrera en la Universidad José Vasconcelos, el maestro Martín González Bringas. Un saludo, hombre. Ya estuvo aquí con nosotros. Sí, Martín González Bringas fue mi maestro, me daba legislación de medios en la carrera. Y tenía un programa en Radiorama. Me invitó a hacer las viñetas de uno de sus programas que estaba arrancando en las noches. Todavía, bueno, ahí están aún, pero todavía estaban acá por la cabina, por Boulevard Francisco Villa. Empezaron ahí, luego ya regresaron otra vez ahí, pero ahí estuvimos, yo le ayudaba con las viñetas, con el famoso Peluche que grababa. Sí, cómo no, hermano. Entonces me iba con Peluche en la moto a grabar incluso a veces comerciales, y ahí me quedé. Julio Muciño era el gerente y me daba oportunidad de grabar voz comercial y me pagaban por comercial que grabar. O llegué a hacer algunas sustituciones de los locutores. Tus que 50 pesos por comercial. Sí, pero en Navidad juntabas una lanita, hermano. Juntabas más. Claro. Porque, había comerciales que a lo mejor locutores no querían grabar y los grababa yo.
Ahora, de tu familia, ¿quién se dedica a los medios o de dónde nace el gusto por los medios? De mi familia, Claudio Mercado Rentería es mi tío. Que le mandamos un fuerte abrazo al fundador maestro. de Canal 12, Sí, Claudio. Claro. Y Claudio Mercado Rentería es medio hermano de mi mamá. O sea, mi mamá se llama María Eugenia Cuellar Rentería, Claudio es Claudio Mercado Rentería. Entonces yo tenía mucho contacto con Claudio. Claudio vivía en la casa de mis abuelas, de mi abuela, aquí por Insurgentes. Bien. Pero estos barrios los conozco muy bien, mi hermano. Y pues yo lo veía que estaba haciendo pininos, yo viví la parte en la cual él saca su licencia de locutor, que al tiempo yo la tuve también que sacar en 1990, porque antes era requisito tener una licencia era obligatorio, de locutor, un certificado. Con el licenciado Samuel Carlos Guillén. Bueno, ¿dónde la sacaron? No, era en México, tenías que ir a México. Que era ¿de qué? ¿Del Citatir? Sí, no. Bueno, sí, el Citatir era como que te promovía, pero tenías que sacarla ante la Secretaría de Educación Pública. Bien. Y yo tengo licencia de locutor de la Secretaría de Educación Pública. Y entonces yo viví el tema con Claudio y fue hasta que pues, yo viví prácticamente cuando entra a la radio, cuando incluso se va, el otro día recordábamos, Claudio y yo, que desayunábamos, cuando él se fue a Torreón a capacitarse para abrir televisora de Durango. Y bueno, esa parte, y ahí me nació a mí el gusto por este tema. Y a mí, bueno, yo quería ser locutor de radio. La vida me llevó siempre quisiste ser locutor. Otros avatares, sí, pero otros caminos. Pero finalmente yo quería ser locutor de radio como Claudio. Entonces Claudio fue una influencia muy importante para mí. Además de ser un maestro de vida, es un maestro de profesión. Claro. Y pues ahí empezó el gusanito conmigo, ¿no? Ahora, la radio es muy diferente a la televisión. Totalmente. Porque tienes la herramienta. Pero ahora, la voz, ¿la trabajaste? ¿Te dio algunos ejercicios, don Claudio? ¿O te dejó suelto? No. Bueno, yo lo veía mucho. De hecho, cuando yo empiezo, mi tono de voz era muy al de Claudio. ¿Poco? Sí, pues era mi referente. Y mi tono de voz era muy al de Claudio. ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando que tenía yo 22 años. Estaba chavo. Estaba chavo. Yo prácticamente termino la carrera en el 1990. Pero te decía, ya hacía viñetas, ya hacía grabaciones. Entonces ya traía más o menos el tema de la voz. Y posteriormente, pues la vas educando y la vas generando y hasta que ya te sale tu voz natural, que es la que tengo ahorita y con la que me voy a morir si Dios me lo permite. Claro, esperamos que sí. ¿Canal 12 cuándo llega? Canal 12 surge, su primera transmisión al aire fue el 13 de junio de 1981. Ok. Claudio Mercado es fundador, Didier Bracho Soto, en paz descanse, claro. Dora Gómez Palacio, quien estuvo en Canal 12 en un noticiero de las 19 horas, estuvo también, bueno, ya poco después Arturo Ibáñez, y luego en ese set de inicio estaba, me parece que Juan Antonio Ayala, que fue corresponsal de Televisa, de Torreón, y después de Radiorama, la universidad me pide mi servicio social y el servicio social lo hago en Canal 12. Ah, ok. Ahí empiezo a hacer mi servicio social. Y por ejemplo, ¿nunca buscaste otra estación de radio? Porque recuerdo que don Claudio Mercado estuvo en la DGO. Sin Grupo Armas. De Grupo Armas. ¿Nunca estuviste en Grupo Armas? No, jamás estuve en Grupo Armas. Estuve en Radiorama, fue lo que hice en comercial, en estación comercial, y de ahí me fui al canal. ¿Qué locutores había en Radiorama? Estaba Manuelito, Mario Alberto, sí, pero había otro Manuel Álvarez, que era el que tenía tenía un programa que se llamaba Bronco contra Temerarios. Yo lo llegué a cubrir. Okay. Yo lo llegué a cubrir en sus vacaciones. ¿Manuel qué? ¿Álvarez? Manuel Álvarez, desde luego mi brother y mi compa Marco Curiel. Sí, cómo no. Mi compadre Marquito Curiel, que ya estaba ahí metido en Radiorama.
Bueno, Marina Zamora Rayas. Ah, cómo no. Saludos Esta a voz Marina. extraordinaria de Marina Zamora Que ya Rayas. estuvo también con nosotros, Marina. Marina, recuerdo muy bien, pues sí, son los que recuerdo como locutores. Qué grandes personajes, ¿eh? Era una Era generación dorada de la sí, radio. sí, indudablemente. Y eran las voces de esa estación, que son 3 estaciones de Radiorama, De ¿no? 3 estaciones. Acababa de llegar La Poderosa, y luego era la No, si es a lo mejor W Radio. W o Fórmula, ¿cómo era? Radio, Fórmula, creo, no, empezaron con Fórmula, me parece. En Radiorama, ¿no? No te creas, no era Fórmula, era la mexicana y luego la 820, que era Energy 820. Sí, y yo ahí hacía tema con la mexicana, con Bronco y Temerarios, y llegué a estar también en 820. No recuerdo a alguien que estaba ahí haciendo, que me invitó también a un programa, lo conducíamos, y bueno, así empezó, pero prácticamente yo di el brinco a tele y me quedé en tele. ¿Y nunca te dio cosquillita de ser grupero, ya que estabas conduciendo un programa de radio de Bronco? No. Nunca. No. Sabes que yo empecé, a mí me gustó mucho el tema de la radio, pero me gustó más la tele. Claro. Y ya en la tele ya empecé a hacer más cosas periodísticas, ¿no? Ya más propias de la carrera que había cursado, que era comunicación, que no tenía especialidad en aquel tiempo, pero que te vas especializando en los temas y en los géneros, la entrevista, la crónica y estas cosas. Y la verdad es que cuando yo entro al canal, termino mi servicio social, se abre una plaza y me quedo en televisora. Yo era camarógrafo, de hecho. ¿Fuiste camarógrafo? Sí, yo era camarógrafo. Ahora, antes de pasar al tema de Canal 12, sí. ¿Qué música le gusta escuchar a Ever García Cuellar? Yo soy ochentero, popero, pero también me gusta mucho la música vernácula, me gusta Antonio Aguilar. ¿Sabes qué? Más de ese segmento, porque cuando yo era niño o joven, mi mamá tenía una colección de discos de acetato. Entonces yo... En las consolas. En las consolas, exactamente. Tengo consolas y luego eran los tocadiscos o los estéreos que empezaban a salir. Me acuerdo que una prima mía, Claudia, me regaló un estéreo que ella usaba porque su papá le iba a comprar uno nuevo. A mí me dio el gallito, que servía muy bien, ¿eh? Y ahí colocaba los discos. Soy muy de José José, de esa época. Me tocó el lanzamiento de, pues yo chavo, de Recuerdos, por ejemplo, de uno de los discos de Pérez Botija que le escribió. Entonces me gusta mucho lo popero, soy ochentero, soy rockero. ¿Qué te gusta de rock? Fíjate que del rock me gusta mucho el rock urbano, me gusta el rock urbano, pero luego entré en el rock en español con Caifanes. Rock en tu idioma. Rock en tu idioma, Caifanes, y luego la influencia que había de Argentina, Miguel Mateos, Soda Stereo, Enanitos Verdes. Toda esa época yo la viví, Enanitos Verdes. Incluso, aunque decían que no era rock, pero era más o menos poperón, que era Maná. Maná, siempre. Sí, había un antro, que antes le llamábamos antros o le llamábamos discotecas, que estaba aquí por Punta Guadiana, que era La Granja. En La Granja... ¿Tú fuiste, no? No, ¿verdad? Sí. No, pues era vago. Marcano. Exacto, y ahí se presentó Maná. ¿A poco? Cuando era sombrero verde, ¿no? No, ya era Maná. Ya era Maná. Ok. Ya era Maná. Y luego se presenta en el 100 Caifanes. ¿Te acuerdas del Club 100? Sí, cómo no. En el Club 100. Ahí, que ahora ya se llama, no sé cómo. Pero bueno. Otto, creo se llama el antro. No, está enfrente. Sí, está enfrente. Y toda esa corriente me gustó mucho. Me gustó mucho Miguel Mateos. Me gustó mucho Enanitos Verdes. Charly García. Ah, cómo no. No voy a entrar en Miguel Ríos. Miguel Ríos era más, como que venía más de los 80, ¿no? Más de los 70 y tantos. Pues se le considera el padre del rock en tu idioma. Miguel Ríos, sí, desde luego. Con esa interpretación magistral que hace del himno a la alegría. Sí. No, extraordinario. Toda esa música es a mí, yo te subes a mi coche y 80s, hermano. 80s. Me gustaría dar y todas estas cosas. Puro rock.
pero de calidad. No, de bueno, calidad. bueno, ahora lo que escuchas, No, hombre, con todo ya, respeto. no tiene pies ni cabeza. Me gustaría retomar ese momento, el primer momento, a ver si lo recuerdas, cuando entras a una cabina de grabación que te dicen, léeme esto, grábate un comercial, no sé si ya habías practicado, si te aventaron al ruedo. Fíjate que me escuchó Martín González Bringas y me dijo, me daba clases, terminó la clase y me dijo, oiga, voy a empezar un programa de este corte. Era música mexicana, música popular en ese momento. Y necesito que usted me grabe las viñetas. ¿Sí? Me dio el texto, me dijo, nos vemos a tal hora por Boulevard Francisco Villa. Yo no sabía dónde estaba la planta transmisora de Radiorama. ¿Nunca habías entrado a una estación de radio? No, sí había entrado a una estación de radio. Sí. Porque en la carrera te llevan a las estaciones de radio. A conocerlo. Sí, te llevan a Televisa y te llevan a muchos lados. Pero nunca había estado en una estación para hacer ese trabajo. Entonces leo el texto y empiezo a leerlo y Martín le dice, muy bien, ya. Me grabó el peluche. Me grabó el famoso peluche. ¿Qué se hizo el peluche? Oye? Saludos al peluche. Saludos, peluche. Quiera que nos esté escuchando, nos vea. Y ahí empiezo a grabar y peluche sí me daba algunos tips, pues, porque él ya tenía mucho tiempo en el tema. Oye, espérate, no te pegues tanto, no grites, trata de modular más tu voz, trata de darle más énfasis, en fin, y así empiezas. Y bueno, ya tenía yo el conocimiento porque en la carrera tuve una maestra que nos daba comunicación no verbal y comunicación verbal, que era la licenciada Vargas Licona, Lourdes Vargas Licona. Y ella, pues de alguna manera también, ella era psicóloga, pero sabía muy bien cómo manejar la comunicación y te daba tips y te daba algunos consejos. Hizo un concurso de oratoria que el cual gané, hermano, no puedo presumir, pero ahí lo gané. Bien. Y ahí me gustó, o sea, siempre me gustó de niño el tema del micrófono, siempre, o sea, como que ya lo traía, la influencia de Claudio, en la primaria, aquí en la Insurgentes, que está por González de la Vega, pues ahí tenía yo un maestro Alberto Gutiérrez Ochoa, que me decía, a ver, Benever, va esta poesía para tal día, apréndetela, y pues te las aprendías, ¿no? Y cuando entré la primera vez a una cabina fue una sensación muy, muy padre, porque era lo que tú querías, y fue algo que te da mucha vivencia, pero además lo vives el momento y lo recuerdo, y sí, fue pues casi que se te pone la piel chinita por la emoción de que va a salir tu voz al aire, ¿no? Voz que te anticipo, no me gustaba cómo me escuchaba, pero bueno, a nadie les gusta, los locutores que conozco. Yo creo al principio no. Al principio no, ya después ya te acostumbras. Pero ahí empieza mi carrera, y con Martín. Martín me lleva a grabar, grabo, salgo en la noche, me voy a mi casa y a los 2 días ya estaba el programa al aire de él. Y luego brincas a Canal 12. Y luego brinco a Canal 12. Ahora sí, Canal 12 pues ha sido tu casa prácticamente el 90%. Sí, la verdad. De tu carrera política, de tu carrera profesional. ¿Qué pasó? Pues, ¿Qué pasó? pasó? Haces política ahí. ¿Qué pasó? Haces política. Ya nos vamos así, Charlie. Ya sé, hombre. Oye, nada más te voy a mandar un saludo. Dice Alejandro, saludos mi Charlie, saludos al licenciado Ever. Mi gusto por la locución y querer ser algún día locutor fue por él. Mira, Alejandro, muchas gracias y qué bueno. Ojalá y seas un gran locutor. Oye, si ya lo eres, sensacional, ¿no? Y qué bueno que a lo mejor con un granito de arena pude ahí colaborar, y lo que se ofrezca, aquí estamos a la hora. Y empezaste de camarógrafo. Llegué de camarógrafo. Fue tu primer chamba. Sí, porque había la empresa tenía un programa a través del Citatir, que después tú hiciste pareja con el Citacuir. Del Citacuir. Había un programa que te daban media beca. Okay. O sea, te pagaban, el sueldo era de 300 pesos, te pagaban la mitad. Para los camiones. 150 pesos. Y yo entré de camarógrafo. Uno de los que me enseñó el tema de la cámara, además de lo que yo ya traía cuando te daban tele ahí en la Vasconcelos, fue Víctor González, a quien le mando un saludo, a
a Víctor González Favela. Él me enseñó algunas cosas, él ya era camarógrafo, él estaba estudiando en la universidad, ya iba a salir. Es más, ya había salido cuando yo entré al canal. Y ahí empecé yo a camarografiar. Yo Con era aquellas camarógrafo, camarotas grandísimas. era camarógrafo del noticiero que ahora conduzco. ¿Quién era el titular? Salvador Herrera Torres. Él era el titular. Chavita, si lo conoces. Claro que sí. Y la imagen bonita de Durango. Y era... Es que así le decía, así le decía. Y por ejemplo, el andar detrás del periodista era complicado, ¿no? No, bueno, yo era de estudio, era Ok. de piso. Nada más estabas ahí. Sí, en el no, noticiero. yo llegaba, lo acomodaba, veía lo de los micrófonos. Me pasó un detalle porque, pues, me novatearon. ¿Por qué? Porque antes conectabas los micrófonos que eran alámbricos y los conectabas en una base. Pues yo nunca los conecté, nunca me dijeron que tenía que conectarlos. Se los pusiste sin cable. No, les puse el cable, pero el cable tenía que ir a una conexión. Yo nunca lo conecté. Imagínense. ¿Qué le haría Ever ahorita No, a alguien así? no sé qué le haría, pero la verdad es que eso me pasó. Y muchos detalles que te van pasando y que vas aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, estaba haciendo un día una nota en la Lucio Cabañas y de pronto pues tú traías en la jerga que era la Lucio Caguamas, le Sí, decían. claro que sí. Y lo dijiste al aire. Lo dije al aire. ¿Quién era La el Lucio jefe ahí? Caguamas. Era Roberto Silva, padre, Roberto Silva Martínez era el jefe de información. Sí, sí. No. ¿Era estricto? Sí, era duro, era muy duro. Te pusieron buenas regañadas. Sí. No. ¿En qué momento te toca ser el titular del noticiero? Al año y medio se abre un espacio porque Claudio se va de regidor. Bien. Compite con don Sergio González Santa Cruz en la planilla del En Paz Descanse contra Marcos Cruz. Gana Marcos Cruz, pero Claudio sí entró porque iba en la primera posición de regidor y deja el noticiero de las 7. No podía estar en la regidoría y estar en el noticiero. Fue hasta presidente municipal interino, ¿no, don Claudio? No me acuerdo quién pidió licencia y se quedó él 15 días. Creo que sí, pero no recuerdo. No creo que no, pero bueno. No, nunca ¿No? fue. Okay. Tienes razón. Y me quedo yo en su lugar momentáneamente, pero luego eso de las cosas de que se quedan así, lo tiende a lo permanente, ¿no? ¿Qué edad tenía? Lo provisional tenía 25 años. Estabas bien chavo. 24, 25 años. Y ya me quedo en el noticiero. Me quedo ahí, empiezo ahí, me quedo pues prácticamente los 3 años de Claudio. Claudio ya no regresa porque se va de diputado. Se va de diputado local. Entonces ya me quedo ahí. ¿Cómo se construye el concepto de Ever García Cuéllar? Que obviamente ahorita ya eres una marca. Ahorita Ever García Cuéllar se ha convertido no solamente en quien genera opinión pública, sino ha tenido sus momentos en que ha sido parte de la noticia. Pero ese concepto, ese estilo, se tuvo que haber construido. ¿Ya lo traías tú? ¿Lo fuiste puliendo o cómo lo formaste? Porque es un estilo que no cualquiera tiene. Yo creo que se va formando. Se va formando porque desde siempre fui o traté de ser muy crítico. Y digo traté porque finalmente lo soy y trataba de que mi crítica no fuera a desequilibrar en algún momento las cosas, pero finalmente el estilo y el género de la entrevista fue lo que a mí me permitió ir creciendo. A mí el género de la entrevista me ha dado mucho y me ha permitido conocer y algunas técnicas ahí interesantes, pero construir el tema de mi marca propia, como tú lo dices, fue parte del crecimiento que yo he tenido y de la forma en que yo me he conducido pues a lo largo de estos últimos años. Y efectivamente, a veces me he convertido en la noticia, no porque yo lo quiera, sino porque ese mismo estilo te va llevando a confrontarte. Y he sido muy crítico y me he confrontado y
Y bueno, ahí están los resultados de ser muy incisivo, de cuestionar, porque los debates convocados por el INE son más aburridos que una plática de algún Que personaje. un partido entre Haití y el Congo. No, estuvo bueno. Son muy aburridos los debates. Sí, la verdad sí. Son muy aburridos y son temas que están muy estructurados. Cuando yo veo a Esteban que entra al estudio, que se mete al estudio, pues lo primero que le digo es, oiga, candidato, todavía no es su turno, ¿verdad? Sí, sí estaba programado para una entrevista. Sí, claro. Pero era después. Iba primero Pepe Rosas y después Esteban. Cuando estamos ahí, Esteban se mete a la entrevista para querer debatir con Aispuro, cosa que es completamente normal en cualquier país que se digne de una democracia, que Claro, se precie de una claro. democracia. Y lo hemos visto a nivel nacional también. Pero en ese momento a lo mejor era censurable. Y en un estado como Durango, conservador. En un estado conservador, en un estado maruchán como Durango, Sí, sí, sí. pues era complejo. Entonces, yo veo la oportunidad de que debatan. Bueno, póngale el micrófono a este señor y que debata con el candidato. Eso le molesta a Pepe Rosas. Claro. Como no tienes una idea. Y provoca que finalmente quiera hacer un veto al canal durante lo que quedaba de la campaña. Incluso hay una reunión por la noche en el cuarto de guerra de José Rosas Aispuro, donde afirman que ya no iban a ir conmigo los candidatos. Pero fíjate, cosa curiosa. Era candidato Enríquez, José Ramón Enríquez, José el Ramón doctor, Enríquez. a la alcaldía. Y en esa misma mesa, y no me dejarán mentir los que estaban en la mesa, pues ya no vayan a ir con Ever porque le tendió una celada a nuestro candidato. Y es puro asintiendo que efectivamente había sido así. Y de pronto dice Enríquez, no, yo sí voy a ir, yo tengo una entrevista programada con Ever mañana. Yo voy a ir con Ever. Enríquez, José Ramón, como ha sido su estilo, pues. Y que siempre fue opositor del propio gobernador, ¿no? Ya cuando habían ganado. Nunca se le alineó. Al siguiente día estaba José Ramón Enríquez y yo lo estaba entrevistando en el estudio. Después de lo que sucedió entre los candidatos en ese tiempo, que era José Rosas Aispuro y Esteban Villegas Villarreal. Luego iba el primo Meño Herrera contra Enríquez. Iba Meño Herrera contra Enríquez. Les saludos a Manuelito. Saludos, Meño. De Canatlán. Familiar de José Ramón. Es su primo, ¿verdad? Son primos. Sí. Y ahí se da esto y ese fue el momento en el que primero me hicieron funar y me demandaron ante el INE. Y pues nada prosperó. Nada. O sea, los panistas estaban enojados y ya querían quemarme en la plazuela Bacortiz de Zárate. Haciendo... Es que fue algo inédito. Sí, los televidentes lo disfrutamos un chorro, ¿eh? Bueno, claro, pues era la oportunidad para debatir. Claro. Y ahora, el problema, no sé si se dio cuando ya gana José Rosas Aispuro Torres y se hablaba de un veto en campaña, pues ya como gobernador. Se hablaba de un veto al canal. Sí, no, qué difícil. Pero fíjate que José Rosas Aispuro Torres y en descargo a don Pepe. Don Pepe yo ya lo conocía desde que era alcalde y desde que fue diputado local. Uh-huh. Y la verdad es que José Rosas Aispuro al final entendió muchas cosas y dentro del inicio que no fue nada terso, se dieron las cosas y bueno, transitamos sin problema. Digo, al final fue muy desastrosa la administración de José Rosas Aispuro, pero creo que dejó de escuchar algunas voces que le hablaban sobre nosotros y se dieron las cosas, transitamos muy bien y bueno, finalmente se termina un ciclo, un sexenio en medio del caos. Claro. Que se señaló con oportunidad y que hasta la fecha. Hasta la fecha, ¿no? Y José Rosas Aispuro lo sabe muy bien que
permitió y dejó hacer cosas que finalmente le afectaron a su administración, porque pudo haber sido un buen gobernador y el mejor gobernador de los últimos tiempos, desaprovechó esa oportunidad por dejar que los enanos le crecieran. Empoderó a gente que no debía de empoderar. Empoderó a mucha gente. Ahora, la gente muchas veces vemos a un Ever García Cuéllar que dice, no, pues es el intocable, es que pues es el jefe del Canal 12, nunca pasa nada, pero detrás, cuando literal estás fuera del aire, la gente no conoce lo que has tenido que pasar durante 33 años. Sí, no, claro. Piensan que ha sido muy sencillo. No, nada es sencillo. ¿Cuántas veces no habrán pedido tu cabeza? Uf. Ya perdí la cuenta, hermano. Todo lo que has tenido que lidiar. Sí, mira, el transitar, el periplo profesional de un comunicador con mi estilo es complejo. Muy Es difícil. Es muy difícil, porque estás tocando intereses o estás abriendo heridas, pero al final reina la cordura. Y los argumentos que tú puedas esgrimir son tomados en cuenta para mantenerte. Y eso ha sucedido y sucedió en ese episodio que tú hablas del 2016 con mis anteriores jefes, que eran los señores Vázquez Raña o el señor Vázquez Torres, que había muerto don Mario, Vázquez Torres, y bueno, Vázquez Torres te respaldó. Hoy director, hoy presidente de la OEM junto con doña Paquita. Pues sin problema, no hubo ningún problema, se dieron cuenta cómo habían estado las cosas, yo les platiqué cómo habían estado las cosas, ellos vieron cómo estaban las cosas y transitamos sin problema, o sea. Pero en algún momento me imagino que hay de enemigos a enemigos. De repente no sé si te ha tocado gente que dices, sí lo va a lograr, que no quita el dedo del renglón. En la época en que yo era jefe de información, el licenciado Salvador Mendívil Ayón era el director del canal, en paz descanse, don Salvador Mendívil. Y bueno, le llegaba, oiga, ya no quiero que Ever salga al aire, ¿verdad? O sea, quite a Ever del aire. ¿Nunca te sacaron del aire? Nunca. Ni siquiera para allá del 2006, que muchos compañeros periodistas han dicho, oye, pues es que nos sacaron a todos del aire, periodistas. No, nunca. ¿No? Nunca. Ahora, Ever, ¿por qué en el 2006? Recuérdame. Me han dicho que en el sexenio de Ismael hubo un veto a todos los noticieros. Y sacaron a todos del aire. Es que no fue así tal cual. No fue un veto, no fue un veto. Yo tuve enfrentamientos con Ismael fuertes en la campaña. En la campaña interna, yo tuve un enfrentamiento con Ismael. Yo lo cuestioné al aire y salimos mal. Esa no la traías registrada. No, esa no, esa no la vi. Esa no la viste, pero esa fue una entrevista que hicimos al aire y salimos mal los dos. Después platiqué ya cuando había ganado él, porque era la interna del PRI, era contra don Carlos Herrera. Era de La Laguna. Y hubo cuestionamientos muy fuertes y finalmente ahorita Ismael es un gran amigo, lo aprecio mucho, él siento que también me aprecia y le mando un saludo, Saludos a don Ismael. Pero ahí hubo un enfrentamiento entre él y yo fuerte, que también pudo haber provocado mi salida del canal con el licenciado Mendívil. Porque Ismael era muy amigo, ese sí era muy amigo del dueño del canal y del Sol, que era don Mario Vázquez Raña. Pero tu habilidad también fue de conciliar. No, bueno, yo tuve que decirle, oiga, pues este es el tema periodístico. No es personal. No, porque tuvimos una reunión entre Salvador Mendívil, en paz descanse, e Ismael y yo. Y decía Ismael, oiga, yo creo que ya Ever, pues ya hay que cumplió su ciclo. Y Salvador Mendívil le dijo, no, si se va Ever me voy yo. Y finalmente Ismael lo entendió. Yo después platiqué con él. Ya, pasamos este trago amargo que luego se repitió en el 16, ¿no? Cuando también... Con Esteban. Con Esteban y José Rosas Espuro. José Rosas Espuro no sé si pediría mi cabeza ante la OEM, pero seguramente alguien del panismo o alguien de los
de la comunicación achichincles que social. tenía. Sí, tenía varios achichincles que eran Traviesillos. no traviesillos, sino muy primarios y muy básicos, que no entendían esto de los debates. Claro. Y seguramente lo pidieron y seguramente las batearon, porque les dijeron, a ver, no, aquí yo no veo ninguna falta que vayan, no, pero que no. Finalmente transitamos muy bien y don José Rosas Espuro lo sabe, que bueno, pues fue parte de lo que en ese momento se vivió, ¿no? A ver, el día que José Ramón Enríquez te topó en el Hotel Gobernador, otro de los momentos que causaron escozor. Ese es muy bueno. Ese día yo cuando vi la nota, los videos, dije, ¿qué pasó? O sea, sí te quería reventar, de neta. Fíjate que José Ramón y yo teníamos buena relación. No lo he visto. Después nos reunió ahí Monreal y entre comillas quedamos entre comillas. Sí, se tomaron la foto ahí. Bueno, él fue una celada ahí que tendió para que usted viera la foto. Porque eso fue. Y luego ya le metieron inteligencia artificial y todas estas cosas. Sí, no, traían a la gente de Puebla, que traían toda una estructura del gobierno de Armenta. Claro. Que le manejaban redes y se lo manejaban muy bien, nomás que les dejó de pagar y se fueron. Exacto. Al último ya valió gorro. Pero, ¿qué pasó ese día? José Ramón andaba enojado porque sí lo habíamos criticado en el noticiero de la mañana y andaba molesto. Pero yo tenía buena relación con José Ramón. Ese día yo voy a desayunar al gobernador, me siento en el extremo, del lado donde está ahora la panadería, y me encuentro otra persona que me ve y saludo y me dice, mira, ahí está José Ramón. Ah, ¿cómo está? Y de lejos lo saludo y él me dice, venga. Y ahí voy, a saludarlo, normal. ¿Nunca pensaste que estaba molesto a tal nivel? Le acababan de dar a conocer que traía una encuesta donde venía abajo. Donde ya venía muy abajo. Él se molesta de eso, ya estaba caliente Ramón. Ramón así es, o sea, yo lo conozco. Y el doctor, me acerco, lo saludo, todo bien. Acababa de suceder un episodio con la regidora Marisol Carrillo, donde quiso manipular el programa y yo no se lo permití en foro, que teníamos un debate de las campañas. Y ella lo tomó como un insulto a ella y Ramón se agarró de ahí. Y de pronto, cuando me despido de Ramón, me da la mano, dame la mano, y me dice, oiga, y usted pórtese bien. Ahí. Bueno, en el video nada más se ve que como un jaloneo. Sí, exacto. Ahí le digo, oiga, yo todavía pensando que estaba bromeando, le digo, me está amenazando, doctor. Pues tómalo como quieras. Y se incorpora y es cuando me quiere enfrentar. Y me dice, vamos a resolver lo tuyo afuera. Digo, no, espérese, doctor, ¿qué le pasa? No, sí, y esto, y yo voy a ganar, y bla, bla, se hizo todo el desorden. Ahí sí, en algún momento Ramón se exalta y dice, pues a ver cómo te va, Vamos a darnos un tiro. Y vamos a él pone a lo del barrio, porque Ramón es de aquí de la Insurgentes. Claro. Donde yo soy. Yo también soy de la Insurgentes. De tiempo ya. Sí. Entonces Ramón me pone su pie sobre el mío. Te pisa. Me pisa, pues como en el barrio, hermano. Como cuando estás en la secundaria, pues. Para que no te muevas y golpearte, yo me zapo. Me quiere agarrar, me zapo. Pero yo creo que Ramón perdió los estribos. Perdió la cordura y se desató todo lo que se desató. Sí hubo una amenaza directa a mi integridad y por eso yo pedí el apoyo el programa de protección a periodistas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se dio todo esto que finalmente desembocó en una reunión con Ricardo Monreal, donde Ricardo Monreal me dice, oye, es que mira, Ramón. Vamos a arreglar las cosas. Y finalmente Ramón y yo no somos los grandes amigos que éramos antes, pero yo no tengo problema, o sea, ya, es parte de, y hay que darle la vuelta, y le di la vuelta. Sería el momento en el que alguien te encara ya directamente con una amenaza real de... No, ya me habían encarado varias veces. ¿A poco? Sí. Ya no es nuevo, hermano. Pero ya, entonces quiere decir que cuando ya sales a comer
O sea, o das una noticia. Ah, ahí está, mira, ahí está. Híjole, Oye, traía el chaleco del verde. para revivir. Mira, este individuo que está ahí en medio era de la gente de él. Y también lo avienta, ¿eh? Yo creo que pensaban que yo le iba a responder. Yo no le iba a pegar a Ramón, ¿no? Pero el problema es que son segundos y a veces un instinto del propio cuerpo pudo haberlo llevado a aventarlo. Sí, luego él decía que yo había ido a provocarlo. Ahí sí le estoy diciendo, lo voy a denunciar, doctor. Pues está usted amenazándome a mí y lo voy a denunciar. Y me dijo, me estás amenazando, ya Ramón es un artista. Ya lo conocemos. No, ya. Y le mando un saludo al doctor José Ramón Enríquez, pero es un artista, o sea, la verdad, fue un tema ahí que yo le di la vuelta y que quedó así, pero no es el primero que me increpa, ¿no? Ahora, el papá de un regidor conocido también me increpó una vez en el Congreso. ¿A poco? Sí. Pero ese sí te iba a pegar de verdad. Sí, también. ¿Y luego qué hiciste? Sí. No, pues nada. Yo esperaba el trancazo, ¿Sí pero te sacas un tiro? Fíjate que no. ¿Nunca te has peleado? No. Sí, bueno, en la secundaria, ¿no? Pero de que yo haya sido así de sacarme un tiro, como tú dices, Sí. La verdad nunca he sido de... Ha sido controlado. De sacarme un tiro así a golpes. Así como Ramón, no. Ramón sí es bueno para los trancazos, ¿eh? No, claro. No. Y está fuerte Ramón, ¿eh? No, es boxeador, aparte ahí. Pero en algún momento te dijo don Claudio Mercado, cuando te dejó de encargado, oye, no te dejé. Es que no me dejó Claudio de encargado. ¿No? No. No, pero él estaba en el noticiero, ¿no? Sí, pero el que me puso bueno, él sugirió que yo me quedara, pero la decisión fue de Salvador Mendívil y de Roberto Silva. Pero nunca habló contigo y te dijo, oye, bájale. No. No te metas en problemas. No. No, al contrario. Siempre te dejó libre. Me alentaba. Ahora, los momentos, yo creo que te tocaron vivir los momentos del crimen organizado en Durango. 2009, 2010, 2011, sí. La cobertura era terrible. De balaceras en las que obviamente no sabían que había balaceras. ¿Te acuerdas la de Jardines? Claro que sí, ahí estuvimos. Bueno, estaba uno de mis hijos, el que hoy es doctor, es médico, estaba en el colegio inglés. Estoy yo en el noticiero y me dicen que hay una balacera, que hay un enfrentamiento del ejército en una casa con presuntos delincuentes. ¿Te acuerdas? A 2 cuadras, la casa de Benjamín, me parece, Benjamín García. Y mi hijo Moisés, el doctor, que ahora ya es médico, ya no se acuerda, salía a la 1:30, pero tenía entrenamiento de fútbol. Justo a la hora que estaba el tema. Entonces salgo yo del noticiero y lo primero que hago es irme con una cámara de aquellas chiquitas. Dije, pues voy por mi hijo. Y fui grabando y los soldados ahí, que no grabes y que ¿a dónde vas? Dije, voy por mi hijo y no me interesó. Pues yo iba por mi hijo y aproveché para grabar. Afortunadamente mi hijo se lo había llevado otros papás, pero no me habían avisado. Entonces yo no sabía dónde estaba hasta que después ya por teléfono mi esposa me dice, no, ¿sabes qué? Ya sacaron a Moisés. Pero ya estabas en medio. Pero ya estaba en medio. ¿Y luego? Pues ya grabé, ya llegó, me acuerdo, ahí me parece que era Moisés Melo, el comandante de la zona, me ubicaba muy bien. Me cedió, estaba un helicóptero arriba sobrevolando, ¿te acuerdas? Sí, claro. No, era una Ese día le quitaron el carro a Gabo. Ese día le quitaron. Le quitaron el carro a Gabo. Sí. Es cierto. Sí, no, bueno, fue momentos terribles. Esos momentos fueron muy terribles. Un día salgo también del noticiero y me voy a mi casa porque a mí me daban migrañas. Y yo tenía que llegar a refugiarme en mi recámara, cerrar todo, por la luz me molestaría, y apagué el celular. Bueno, como no estaba localizable, pensaron que me habían levantado. Entonces, imagínate, o sea, hasta como las 9:30 prendí el celular, oiga, ¿dónde anda? Ya pensaron que lo levantaron. No, estoy aquí en mi casa porque me dio una migraña y me vine a dormir. Todo eso yo lo viví las balaceras, viví algunas acciones de la Marina fuertes. Cuando todo. Hermano, los de las
de Unicel, ¿no? Las hieleras de Unicel del Oxxo. ¿Cuál fue el momento más complicado hasta ahorita de tu carrera que tú dices, esto me marcó? Yo creo que fueron dos momentos. Uno, mi inexperiencia cuando entrevisté a un asesino, a un homicida que había asesinado al dueño de un expendio de vino. Y recuerdo muy bien que Rubén López, que en paz descanse, era el vocero de la fiscalía, antes procuraduría. Y me dijo, ¿no quieres entrevistarlo? Yo voy y lo entrevisto. Y le pregunto por qué había matado al expendedor de vino. Y me dijo, porque mató a mi hermano. Él era policía, pero medía, ¿qué te digo? 90, 92. Pues. Y luego sin esposas, él se incorpora y de pronto, pues sí, tuve miedo. Dije, me va a dar un trancazo aquí y sin nadie, pues el camarógrafo y yo nada más. O sea, te dejaron solo ahí. Sí. Che, Rubén. Pero Rubén lo hizo, evidentemente, probablemente me hubieran dado el trancazo y lo hubieran detenido. Esta persona había matado, él era policía municipal, mató a un expendedor de vino porque el expendedor de vino había matado al hermano que se había metido a robar. Un ojo por ojo. Un ojo por ojo. Y bueno, y fue lo que ya sucede en el 2009, 2010, 2011, que fue muy grave para Durango. Fueron temas muy, muy difíciles, ¿no? Muy, muy, muy de tensión, de que tú sabías que a la mañana siguiente, después de encontrar las cabezas, eran 6 cabezas en las hieleras de Unicel del Oxxo. Y otros que le pusieron de marra. Algo. Esa de marrano es muy buena. Eso me buscó un problema severo con Ismael. Porque lo transmitiste. Lo transmití. Sí, lo transmití y te voy a decir por qué lo transmití, porque fue un error mío. Un camarógrafo que mejor conoce a Genaro Vázquez, ¿no? Genarito. Y él lo fue a grabar. Él va, lo graba, lo saca y me dice, mira, traigo esto, jefe. Yo tenía el noticiero, fui ese día al noticiero a las 7 de la mañana, porque no sé qué pasó. Voy y transmito la imagen, hombre, a las 10 de la mañana estaba ya contra la pared porque se había enojado mucho el gobernador porque me dijo, oiga, usted va a ayudarme a pagar la atención psicológica de todos los niños y todas las mamás que vieron en la mañana en el noticiero. Incluyendo la de Carlos Vargas, porque yo también me quedé marcado. Incluyendo la de Carlos Vargas. Te ayudo con el psicólogo. Pero la verdad es que es complicado y la neta, el conocer, qué bueno que estamos conociendo la trayectoria de Ever, para que vean que no es tan fácil mantenerse 33 años al frente de un espacio y de un medio de comunicación. No es fácil. A ver, pregúntale a ver si es priista. ¿Que soy priista? Mira, nunca he sido priista, pero sí tengo que confesarte que cuando estaba el Citatir, yo fui miembro del comité ejecutivo de Claudio. Sí. Y Claudio sí era priista. Y digo era porque ya lo es. Pero Claudio, o sea, el Citatir, el Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, similares y conexos de la República Mexicana, sección 21, pertenecía a la CTM. Y ya no. No, ya no. No, bueno, creo que ya no, pero porque yo ya no tengo nada que ver con Citatir, pero en ese momento yo formaba parte del sindicato. Del consejo. Y el sindicato pertenecía a la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación de Trabajadores de México era parte del PRI. Entonces se confundía mucho con el tema. Ahora sí tengo muy buenos amigos, exgobernadores en el PRI. Ismael Hernández Heras, gran amigo. Jorge Herrera Caldera, gran amigo. El mismo Pepe Rosas Aispuro cuando era del PRI. Claro. Con Esteban, pues obvio, ¿no? Con Esteban también tengo muy buena relación. Entonces, pues así ha sido. Pero también tengo buena relación con Toño Ochoa, del PAN, que en algún momento pues también ha sido parte del transitar, ¿no? Pero priista como tal nunca he sido. De hecho, yo renegaba mucho del corporativismo y le pegaba mucho a la CTM. Para disimular, para equilibrar el no, porque no me gustaban algunas cosas. O sea, no me gustaba que, por ejemplo, te obligaran a ir a desfilar el día 1. Y es tradicional. Y tenías que ir a desfilar el día 1 de mayo.
porque si no te multaban en el sindicato. Pero de todas formas, pues eres el conductor. No, bueno, maestro de ceremonias. Sí, pero una cosa es estar en el micrófono y otra cosa es andar asoleándote 3 horas. Pero incluso me buscó un problema con don José Ramírez Gamero, en paz descanse. Cuando era el secretario general de la que CTM. también pidió mi cabeza con don Mario Vázquez Raña. Y también era alguien pesado, ¿eh? En paz descanse don José Ramírez, después nos arreglamos bien y quedamos muy bien don Pepe y yo, en paz, quedamos en paz don José, pero yo criticaba mucho a la CTM, y eso me generaba problemas, incluso le generé problemas a Claudio, porque Claudio pues era miembro activo de la CTM, ¿no? Y ahora con Ricardo Pacheco. No, bueno, es que ya no tengo relación con el sindicato, o sea, ya el Citatir ya no está con nosotros, de hecho, y ya es otra relación. Ricardo y yo lo conozco desde hace mucho tiempo y tenemos muy buena relación, pero no, bueno, acaba de estar Tereso Medina en el estudio. Muy buena entrevista, por cierto. Y es bueno, Tereso, es bueno. De Coahuila, el líder de nacional Coahuila, de la CTM. Sí. Algo inédito también para la CTM. Sí, claro. ¿Qué le falta por hacer a Ever García Cuellar? Yo creo que vivir el día, hermano, que esto es de día a día. ¿Ya disfrutas? No, pues sí disfruto, sí me sigo estresando como hace 33 años. Las migrañas continúan. Ya no, gracias a Dios. Qué bueno. Ya no. Pero yo creo que me falta por hacer, consolidar ahora el encargo que tengo de mis jefes, de la empresa que ahora está a cargo del canal. Tenemos una estación de radio. Radio Cañón. Radio Cañón, que es la 92.5. Tenemos la 95.9 en Torreón. Y es un encargo que don José Aguirre Campos, el ingeniero Aguirre, me ha hecho de consolidar esa parte de las estaciones y de consolidar también lo que es el canal. El canal va muy bien, tenemos dos señales de tele ahorita, que es el 12.1, que es el original, el canal 12 como el tal, tradicional. Y el 12.2, que es el multiplexado, y que tenemos ahí programación deportiva, tenemos espacios que han sido, poco a poco se han ido cubriendo, y bueno, pues es parte de, o sea, dos señales de tele, dos señales de tele, 2 señales de radio, una en Torreón y otra aquí, ¿no? Ya no tiene nada que ver el Sol de Durango. Nada, no, don José Aguirre Campos es el dueño de esta empresa. Están juntos pero no revueltos. Con Guillermo Ortega, que es el director nacional de radio y televisión y director de Ovaciones, y ya con la EM únicamente somos vecinos. Nada más de puertas, sí. Buenos días. Como en los departamentos. En el multifamiliar. Nosotros estamos en el 12, ellos están en el 8. Como debe ser. Mi querido Ever, gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Qué gusto conocer tu trayectoria, que ya había tenido la oportunidad de entrevistarte anteriormente. Cuando estabas allá. Allá en el Aullido, en Lobos, cómo no. Saludos al rector Martín Soriano. Cuando estabas en el Aullido. Estaba ahí en el Citacuir, precisamente. En el Citacuir, sí. Y hoy tenemos la oportunidad de conocer tu trayectoria. Exitoso programa ese. Muy bueno. No. Luego me voy a robar al negro. Tienes que robarte al negro. Sí, porque recuerdo muy bien ese programa. Programazo. Gracias. En radio, digo, yo me volví fan tuyo, después ya Gracias. Vienes escuchando al Gabo y al Charlie, pues sí, era parte de. Gracias, Ever. Gracias, hermano. Un gusto saludarte. Mi Gracias hermanito. a Víctor Hernández Guerrero, propietario de esta señal. Claro que sí. Don Víctor, a su esposa Rayito, que le mando un saludo con todo mi afecto, a Rayito, a sus hijas, a Dani, a Paola, al señor juez. Aquí lo veía, León, señor León juez. Hernández. ¿Cómo León. No? Señor Justicia. Señor Justicia, ya no está aquí, ¿va? No, ya nos abandonó. Dice, saludos al buen Ever, ya es otro show fuera del aire, ¿eh? Saludos a Walter Soto. Él nos está siguiendo ahorita desde la farmacia similar. Mira. Libertad y 20. Ok, ahí donde está donde está el Simi. Donde está el Simi, la botarga del Simi. Ya fuera del aire dice que eres otro rollo, claro. No, ya no. Es el verdadero Ever. Soy ser humano. Ever García Cuellar, gracias por estar aquí, ser parte de este podcast fuera del aire y sobre todo, pues ahora sí que, pues felicidades y enhorabuena por ser parte de los medios de comunicación. No, ya toda madre, carnal. No, ya han pasado tiros, hermano, ya está abuelo soy. No, ya. Victoria. Victoria, mi chiquita, mi nieta y Ever tercero. Ever tercero.
Ever tercero, sí, hijos de mi hijo Ever, que está allá en los medios, ¿no? Saludos a Evercito, saludos. El Evercín. Buen cuate, buen tipo. Vámonos pues, gracias a gracias todos, nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Soy Carlos Vargas, que esté muy bien. Voces que trascienden todos los géneros. Todas las frecuencias. Locutores de radio como nunca los has visto. Esto es el podcast de Carlos Vargas. Fuera del aire.